Bien, bueno, vamos a hacer el ejercicio 1 de estadística, un poco para que vean cómo se hace, ¿verdad? Cómo se hace bien la tabla de frecuencias, para que lo tengan como modelo para de aquí en más hacer los otros ejercicios que son bastante similares. El ejercicio 2, el ejercicio 3, incluso el ejercicio 4 también, todos se manejan más o menos con las mismas cosas. El ejercicio dice así: los siguientes son los datos recabados por una policlínica rural, en la cual se registraron la cantidad de pacientes diarios que se atendieron en 20 días al azar, durante un año. Y ahí me aparecen, ¿verdad? Como son 20 días, aparecen 20 datos. Y lo primero que piden acá es cuál es la población de este estudio estadístico y cuál es la muestra. Bueno, si voy a hablar de la población, ¿a qué se atendió acá? O sea, ¿cuál era la población con la cual se trabajó? Y bueno, serían la cantidad de pacientes diarios que se atendieron durante un año. Porque ese es el estudio, ¿verdad? Yo quiero saber durante todo un año qué cantidad de pacientes diariamente se atendieron. Esa sería la población. En cambio, la muestra, como acá habla de que se atendieron en 20 días al azar, porque, ¿qué pasa? De los 365 días del año, no se trabajaron con los 365 datos, digamos, sino que solamente con 20 al azar. Entonces la muestra justamente son de los 365 días, esos 20 días. O sea, de los 365 datos posibles que podían haber, se están manejando solamente 20. Y esa sería la muestra, ¿verdad? O sea, insisto, la población es la cantidad de pacientes que se atendieron durante un año, en una policlínica rural, obviamente, ¿verdad? Y la muestra serían la cantidad de pacientes diarios que se atendieron en 20 días al azar. O sea, se le agrega el 20 días al azar durante un año por en una policlínica rural. Esa es la diferencia entonces entre población y muestra. Bien, pero la parte B dice que identifique y clasifique el tipo de variable trabajado. Primero tengo que identificar la variable. O sea, ¿qué son estos números que aparecen acá? ¿Qué significan? Y bueno, acá me están diciendo que son la cantidad de pacientes diarios que se atendieron en una policlínica rural. Esa sería entonces, ¿verdad? Si yo quiero, digamos, señalar acá qué es la variable, identificar la variable, la cantidad de pacientes diarios que se atendieron en una policlínica rural. Esa sería entonces la identificación de la variable. Porque claro, acá piden dos cosas, ¿verdad? Que identifique y que clasifique. Cuando voy a clasificar tengo que mirar qué es lo que tengo como datos. Primero veo que son números. Si son números, es una cantidad, por lo tanto es cuantitativa. Cuando no son números, ¿ah? Porque digo, acá el estudio puede ser de cualquier cosa, lo vamos a ver más adelante, que puede ser sobre una opinión, por ejemplo, si es bueno, malo, regular, bueno, ahí cambia la cosa, no tendría como respuesta números, sino tendría cualidades. Entonces, son dos opciones: o es cuantitativa cuando es una cantidad, o es cualitativa cuando no es una cantidad, cuando no es un número. Y dentro de cuantitativa tengo que decir si son números enteros o no. Y bueno, efectivamente, acá son números enteros, o sea, no hay la posibilidad de que se atienda a un paciente y medio, por ejemplo. Son números enteros. Si son números enteros, la variable se llama discreta, o sea, cuantitativa discreta. Si llegaran a haber números decimales, bueno, entonces sería cuantitativa continua. Todo está escrito en el material que yo les envié. Así que la parte B pedía entonces población y muestra, la parte A, la parte B, que identificar y clasificar a la variable, ya lo dijimos oralmente. En la parte C dice cuántos datos y cuántos valores. Acá a veces se confunde el tema de datos y valores. ¿Cuántos datos hay? Y bueno, los datos son estos. Hay 20 datos en total. Pero ¿cuáles son los valores? Y bueno, son los distintos datos que tenemos acá. Si yo los empiezo a analizar, acá los valores que se repiten son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. O sea, tengo 20 datos. Pero valores tengo solamente estos. O sea, 7, porque este cuenta también, ¿verdad? No es que sean 6, son 7 valores y 20 datos. Y bueno, en la parte B es donde me pide que realice una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias en realidad viene hasta acá. O sea, son 4 las frecuencias, ¿verdad? Pero
Generalmente uno a la tabla de frecuencias se le agregan 2 columnas más porque esto lo voy a necesitar para el cálculo de los parámetros que me piden después, los parámetros estadísticos. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Bueno, primero que nada esto. Fijarme qué tipos de valores distintos hay y bueno, y ponerlos de menor a mayor, organizarlos acá. Y luego empiezo a contar, ¿verdad? ¿Cuántos hay de cada uno? ¿Cuántos ceros hay? O sea, ¿en cuántos días no se atendió ningún paciente? Solo en un día. Después, ¿en cuántos días se atendió a un paciente? Y vemos que es 1, 2, solamente hay 2 casos. Y así sucesivamente. A continuación, ¿qué voy a hacer? Y bueno, lo primero que voy a hacer es sumar. Vieron que acá al final puse un renglón, una fila, donde dice totales. Esto no se suma para nada. ¿Está? Los XY no los voy a sumar jamás, pero sí voy a sumar los FI. Si yo sumo todo esto, siempre, si está todo bien, me tiene que dar la cantidad de datos. O sea, en este caso dijimos que eran 20 datos. O sea, es como una especie de verificación. Si esto realmente suma 20, bueno, entonces está bien lo que conté. Siempre conviene sumar y ver si que coincida con lo que me están diciendo acá. A veces no me lo dicen, ¿verdad? A veces no me dicen la cantidad de datos, simplemente los tengo que contar aquí. Así que esta suma, la suma de las frecuencias absolutas, le vamos a llamar n. N, no m, ¿verdad? Esto es una n, digamos, tipo de número. Es la cantidad total de datos, n. A continuación tenemos f sub r minúscula. Bien, esto se le llama frecuencia relativa. Recordamos que la frecuencia relativa surge de tomar la frecuencia absoluta y dividirla entre la cantidad total de datos. O sea, voy a tomar cada uno de estos números y los voy a dividir entre 20. Evidentemente me va a dar un número decimal. Lo anotamos, por lo menos tomamos 2 cifras después de la coma. Por ejemplo, 1 dividido 20, vamos a ver que nos da 0,05. 2 dividido 20 nos da 0,1. Yo le voy a poner 0,10 para completar las 2 cifras después de la coma. 5 dividido 20, 0,25. Y así sucesivamente. 0,20, 0,15, 0,15, 0,10. También, si yo me pongo a sumar todo esto, siempre me tiene que dar 1. O sea, la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. A continuación tenemos esta otra frecuencia, se llama frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada, la absoluta es esta, ¿verdad? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada surge, la palabra lo dice, de empezar a acumular las frecuencias. O sea, acá la frecuencia absoluta es 1. Bien, a continuación le sumo el que sigue, 2, empiezo a acumular. 1 más 2 es 3, ¿verdad? 3 más 5, 8. 8 más 4, 12. 12 más 3, 15. 15 más 3, 18. 18 más 2, 20. Siempre tengo que llegar acá al mismo valor que me dio el total. Porque si yo acumulo todo esto me tiene que dar justamente 20. Bien, después tenemos la frecuencia relativa acumulada. Muy parecida a esta fórmula. O sea, la frecuencia relativa acumulada es ahora la frecuencia acumulada dividido en. Empiezo a dividir cada uno de estos valores entre n. Lo puedo hacer de dos formas, o dividiendo todos estos valores entre 20, o simplemente acumulando esto, porque si ustedes vean que acá tengo 0,05. Si yo le sumo 0,10 me va a dar 0,15. Si yo le sumo 0,25 me va a dar 0,40. Le sumo 0,60. Le sumo 0,75, 0,90 y al final me va a dar 1. Me tiene que dar el mismo valor que me dio acá. Así que ya ven que puedo hacerlo de dos maneras. O dividiendo cada uno de estos números entre 20, me va a dar esos resultados, o acumulando la frecuencia relativa. Bien, y como les decía, ahora agregué estas dos nuevas columnas. Esta se llama X por FI. Vamos a ver para qué nos sirve, ¿verdad? O sea, XY por FI. Debo multiplicar estas dos columnas. Por ejemplo, acá me dice 0 por 1. 0 por 1 es 0. 1 por 2. 1 por 2 es 2. 2 por 5. 10. 3 por 4. 12. 4 por 3. 12 de nuevo. 5 por 3. 15. 6 por 2. 12. A continuación lo que voy a hacer es sumar todo esto, ¿verdad? Sumo todo eso y esa cantidad le vamos a llamar la suma de los XY por FI.
o sumatoria. Este símbolo es muy usado en matemáticas, ¿verdad? La letra se llama letra sigma, es como una M de costado, ¿sí, verdad? La letra griega, que siempre va a significar la suma de algo, la suma en este caso de esta columna. Acá hacemos lo mismo, pero esta vez es xy al cuadrado por fi. Xy al cuadrado por fi, o sea, elevo al cuadrado esto y por 1. Eso me va a dar en este caso 0. Elevo al cuadrado el 1 y por 2. Me va a dar 2 también. Elevo al cuadrado el 2, que me da 4, por 5, 20. 3 al cuadrado por 4. 3 al cuadrado es 9, por 4, 36. 4 al cuadrado por 3. 4 al cuadrado es 16. 16 por 3. 16 por 3, 16 por 3. 48 creo que da. 48. 5 al cuadrado es 25. 25 por 3 es 75. 6 al cuadrado es 36. Por 2 me da 72. Y nuevamente lo que hago es sumar todo esto, ¿verdad? En esta parte yo recomiendo que ustedes utilicen siempre calculadora. Traten de no hacer las operaciones mentalmente porque uno se puede equivocar. Y la idea acá no es saber qué tan habilidosos somos con las operaciones mentales, ¿verdad? Sino que la idea es que sepamos hacer el ejercicio y que los resultados nos den bien. Digo, porque si en una prueba, por ejemplo, hacemos todo bien, pero le erramos en un número al principio y después con eso hace que todo nos quede mal, el ejercicio va a estar mal. O sea, vamos a perder puntos ahí. Bien, vamos a hacer las sumas. La primera nos da 63. Y esta otra nos da 253. Muy bien. Hicimos entonces la parte D, que consiste en realizar una tabla de frecuencias. La parte E dice representa gráficamente. Esa parte se las voy a dejar para ustedes. Yo imagino que no van a tener problema, porque es bastante sencillo de hacer. O sea, a ver, lo puedo explicar acá rápidamente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer dos líneas, ¿verdad? Donde en la horizontal van a estar la variable xy y en esta vertical va a estar la frecuencia. O sea, es xy y fi. Solo estas dos columnas voy a tomar en cuenta. En la xy van a ir todos estos números, pero ojo, no son líneas, son barras. O sea, acá va a estar la barra del 0, separado va a estar la barra del 1, la barra del 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos que estos valores van, por ejemplo, del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5 sería el máximo. Bien, el 0 ¿hasta dónde va? Hasta el 1. Entonces, la barra del 0 va a ir hasta esta altura, ¿verdad? Después la barra del 1 va a ir hasta el 2, hasta la altura del 2. Todas son barritas separadas, eso sí, no las puedo juntar, donde cada una va a corresponder al valor que le corresponda, ¿verdad? El 2 le corresponde al 5, por ejemplo, el 2 se va a ir hasta acá arriba. ¿Verdad? Las pueden pintar si quieren. Y ahí, bueno, y seguir haciendo, ¿no? Con el 3, con el 4, todas son barritas separadas, no son lineales, digamos. Esa sería la parte E, digamos, de hacer la gráfica. Ustedes la terminan y después me la muestran a ver si les quedó bien. Bueno, pero ahora viene la parte más importante, que es la de los cálculos estadísticos. La parte F me pide calcular los parámetros estadísticos. Los parámetros estadísticos son 6, ¿verdad? Hay 3 que corresponden a las medidas de centralización y 3 que corresponden a las medidas de dispersión. Vamos a empezar por las 3 primeras. Primero está la media, o también llamado promedio. La fórmula de la media es así, todo esto está en la fotocopia. Es la suma de los xy por fi dividido n. La suma es la suma de todos los valores, o sea, yo en realidad esto podría haberlo hecho empezando a sumar uno por uno cada uno de estos 20 valores que están acá, ¿verdad? Pero claro, es mucho más fácil, sabiendo que ya están organizados acá, que de ceros hay uno solo, que de 1 hay 2, multiplicarlos como hicimos acá y luego sumarlos. O sea, si yo sumo todo esto, me va a dar 63.
Bien, entonces esto va a ser 63 sobre la cantidad total de datos, que es 20. Dividimos eso y de ahí vamos a sacar la media. 63 dividido 20, 3,15. Traten de tomar siempre por lo menos 2 cifras después de la coma. Esto sería la media, el promedio, o sea, el promedio de veces que la gente acudió diariamente a esta policlínica rural fue de 3,15. Bien, después viene la moda. ¿Qué es la moda? Y bueno, uno tiene por concepto de moda, enseguida lo asocian con la ropa y con ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en realidad la idea es la misma. Si yo veo que mucha gente anda de pantalón azul, voy a decir, está de moda el pantalón azul, porque veo que es lo que más veces se repite. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo quiero saber qué estaba de moda acá. Estaba de moda ir cuántas veces por día a la policlínica. Y bueno, es el número que más veces se repita acá, que lo podemos ver aquí. El 2, por ejemplo, se repitió 5 veces, es el que más veces se repitió. O sea, me fijo cuál es el valor más alto de las frecuencias absolutas, inmediatamente voy a la variable. ¿Quién fue el que se repitió más veces? El 2. Entonces la moda es 2. Estaba de moda ir 2 veces, estaba de moda ir 2 veces, o sea, 2 veces por día a la policlínica, ¿verdad? Después tenemos la mediana. La mediana tiene 2 formas de calcularse. Una de ellas es organizando todos estos datos de menor a mayor y fijándome cuál fue el dato que quedó exactamente en el medio, cosa que es muy engorroso. Por suerte tenemos acá la frecuencia relativa y podemos trabajar con la frecuencia relativa. O sea, para la moda entonces me tuve que fijar en la frecuencia absoluta. En cambio, para la mediana me voy a fijar acá en la frecuencia relativa acumulada. Esto tiene un total de 1, ¿verdad? Bueno, mediana suena a mitad. ¿Cuál es la mitad de 1? La mitad de 1 es 0,5. Entonces me voy a fijar de estos valores, ¿cuál es el primero que supera 0,5? No es el que está más cerca de 0,5, sino el que supera. Vemos que este no, este sí. O sea, cuando digo 0,5, no vayan a tomar en cuenta esto, ¿verdad? Acá es 0,60 o 0,6. O sea, cuando yo digo que supere 0,5, que supere 0,50, que es lo mismo. Este es el valor que superó 0,50, el primero que supera. ¿Pero a quién corresponde? Siempre me voy a fijar en la línea de los XY. Corresponde al 3. Por lo tanto, la mediana es el 3. Esas serían las medidas de centralización. Ahora vamos con las medidas de dispersión. Tenemos la varianza. La varianza se simboliza así por una O al cuadrado. Y su fórmula es la suma de los XY cuadrado por FI dividido n menos la media al cuadrado. Vean que ahora voy a tener que utilizar esta otra columna, ¿verdad? La suma de los XY al cuadrado por FI, o sea, la suma de todo esto me dio 253. O sea que acá sería, a ver, lo voy a hacer abajo para que no me quede todo amontonado. 253 sobre n es la cantidad total de datos, que es 20, menos la media al cuadrado. Vean que ahora voy a utilizar lo que yo encontré acá, ¿verdad? Ese x con el techo arriba significa media, y es 3,15, pero ojo, es al cuadrado. Bueno, esto lo puedo escribir todo en la calculadora, todo de uno, no tengo por qué estar haciendo por partes. Entonces vamos a hacer la operación. 253 dividido 20 menos 3,15 al cuadrado. Esto me da un total de 2,72, 2,73 aproximando. Esto sería entonces la varianza. Lo otro que necesito es la desviación típica. La desviación típica entonces se simboliza así, la varianza se simboliza con una O al cuadrado, pero la desviación típica es solamente con una O.
y esto sería la raíz cuadrada de lo que recién encontré. O sea, ¿cómo entiendo esto? Y es la raíz cuadrada de 2,73. Ustedes dicen, ¿por qué acá dice al cuadrado? Porque es el símbolo de la varianza es al cuadrado, yo no tengo que elevarlo al cuadrado, es el símbolo simplemente. Así que tengo que hacer la raíz cuadrada de eso, ¿verdad? Lo hacemos en la calculadora y escribimos el resultado acá. Eso nos da entonces la raíz de 2,73, 1,65 aproximadamente. Y finalmente está lo que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, simbolizado por CV, es la desviación, o sea, siempre vieron que va tomando el dato anterior dividido la media. La desviación en este caso fue de 1,65. Bueno, lo voy a dividir entre la media, que es de 3,15. Esto siempre me va a dar 0 con algo. Por algo es un coeficiente, ¿no? Así que 1,65 dividido 3,15 me da un total de 0,52. También a veces se expresa esto en porcentaje. En ese caso sería multiplicarlo por 100. O sea que el coeficiente de variación es de un 52%. Y bueno, básicamente esto es lo que tienen que tratar de hacer cuando se enfrentan a datos de este tipo, ¿está? Después ya vamos a ver más adelante que hay otras variantes, pero por ahora quiero que traten de amoldarse un poco a todo el sistema de cálculos. No es difícil al lado de los otros temas, es un tema que después que lo entienden van a ver que siempre es lo mismo, o sea, no varía mucho. Pero digo, los invito a hacer entonces los otros ejercicios, tanto el 2 como el 3 como el 4, en la medida que puedan, ¿verdad? Porque prácticamente piden lo mismo. Tienen algunas cosas al final distintas que van a pedir, pero bueno, en su momento yo los voy a explicar. Así que cualquier duda que tengan de esto me lo plantean y yo con gusto lo voy a contestar.